Buen día, profe. Somos la CIPA 4, la cual está conformada por Cristian García, Juan Pablo Gil y mi persona, Alison Criollo. El día de hoy vamos a exponer el tema que se nos asignó, auditoría informática. Siguiente. La presentación se distribuyó con los siguientes temas. Está primero auditoría de programas, auditoría de procesos o centros de cómputo, auditoría de bases de datos, auditoría de redes y comunicaciones, auditoría a la seguridad informática, auditoría física, herramienta para el proceso de auditoría, como cuestionarios, listas de chequeo, entrevistas, papeles de trabajo, evidencias y por último auditoría con las herramientas tecnológicas. Primero tenemos auditoría de programas o sistemas de información. Se dice que es la revisión técnica especializada y exhaustiva que se realiza a los sistemas computacionales como software e información utilizados en una empresa, sean individuales o compartidos, así como a sus instalaciones. El propósito fundamental es evaluar el uso adecuado de los sistemas para el correcto ingreso de los datos, el procesamiento adecuado de la información y la emisión oportuna de sus resultados en la institución, incluyendo la evaluación en el cumplimiento de las funciones, actividades y operaciones de funcionarios, empleados y usuarios involucrados con los servicios que proporcionan los sistemas computacionales a la empresa. La auditoría de los sistemas de información se pueden interpretar a su vez como una herramienta que tiene como finalidad valorar en diferentes aspectos a la información que posee la empresa, también como una herramienta que nos permitirá determinar qué tan positivos son los negocios que se efectúan dentro de la empresa con la información que se tiene. La auditoría de los sistemas de información son necesarios para cualquier empresa, sin importar cuál sea su principal actividad económica, ya que es una actividad que le ayudará a mejorar el tema de manejo de la información. Siguiente. Los objetivos generales de una auditoría del sistema tiene como mejorar la relación de costo-beneficio de los sistemas de información, incrementar la satisfacción y seguridad de los usuarios de dichos sistemas informatizados. También en garantizar la confidencialidad e integridad a través de sistemas de seguridad y control profesionales. También conocer la situación actual del área informática y las actividades y esfuerzos necesarios para lograr los objetivos propuestos. Minimizar la existencia de riesgos, tales como los virus o hackers, por ejemplo. Optimizar y agilizar la toma de decisiones y educar sobre el control de sistemas de información, puesto que se trata de un sector muy cambiante y relativamente nuevo. La auditoría también pues, se hace con el fin de que responda por lo menos lo siguiente. ¿Cuál es la finalidad que tiene el uso de la información? ¿Cuáles son los usuarios y consumidores potenciales? ¿En qué condiciones se encuentran los sistemas de información de la organización? Y si esto ayudará a alcanzar los objetivos planteados. Si los canales de distribución de la información son los adecuados, si la manera en que se usa, cómo es la manera en que se usa, cómo se administra y se maneja la información, quién determina qué clase de información es importante y cuál es el precio por su control. Los controles que se llevan o los controles que existen para esta auditoría se clasifican por general, clasificación general de los controles, perdón. Controles preventivos, controles detectivos y controles correctivos. Controles físicos y lógicos. Está la autenticidad, la exactitud, la totalidad, la redundancia, la privacidad, la existencia y la protección de activos y la eficiencia. Los controles administrativos en un ambiente de procesamiento de datos son controles de preinstalación, controles de organización y planificación, controles de sistema en desarrollo y producción y controles de procesamiento, controles de operación y controles de uso de microcomputadoras. La auditoría de procesos o centros de cómputo es la auditoría cuya aplicación se enfoca exclusivamente a la revisión de las funciones y actividades de tipo administrativo que se realizan dentro de un centro cómputo, un centro de cómputo, como la planeación, la organización, la dirección y el control de dicho centro. Esta auditoría se realiza también con el fin de verificar el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas a los funcionarios.
así como para revisar y evaluar las operaciones del sistema, el uso y protección de los sistemas de procesamiento, los programas y la información. También se aplica para verificar el correcto desarrollo e instalación, mantenimiento y explotación de los sistemas de cómputo como sus equipos e instalaciones. Todo eso se lleva a cabo con el propósito de dictaminar sobre la adecuada gestión administrativa de los sistemas computacionales de una empresa y del propio centro informático. Los objetivos de esta auditoría son realizar una evaluación al área de sistemas, una evaluación sobre el uso de los recursos financieros, evaluar el uso y aprovechamiento de los equipos de cómputo, evaluar el aprovechamiento de los sistemas de procesamientos, evaluar el cumplimiento de planes, programas, políticas, estándares y normas, realizar la evaluación de las áreas, actividades y funciones de la empresa. Las características evaluadas: se evalúa la infraestructura, el entorno, evaluación del mobiliario y equipo, evaluación del recurso humano, evaluación del hardware, evaluación del software, de la seguridad y evaluación del control de activos fijos. En el ambiente informático, el control interno se materializa fundamentalmente en controles de dos tipos. Están los controles manuales y controles automáticos. Los manuales son ejecutados por el personal del área o de informática sin la utilización de herramientas computacionales. Los controles automáticos son generalmente incorporados en el software, llámese en estos como de operación, de comunicación, de gestión de bases de datos o programas de aplicación. Hay un control interno, la función del departamento de informática, perdón, es una función del departamento de informática de una organización cuyo objetivo es el de controlar que todas las actividades relacionadas a los sistemas de información automatizados se realicen cumpliendo las normas, estándares, procedimientos y disposiciones legales establecidas interna y externamente. ¿Cuáles son las recomendaciones? Siguiente, Juan. Contratar pólizas de seguros para proteger la información, equipos, personal y todo riesgo que se produzca por caos fortuitos o mala operación. Implantar claves para garantizar la operación de cómputo solo al personal autorizado, y los operadores del equipo central deben estar entrenados para recuperar o restaurar información en caso de destrucción de archivos. Ahora tenemos auditoría a redes y comunicaciones. Es una serie de mecanismos mediante los cuales se pone a prueba una red informática, evaluando su desempeño, seguridad, a fin de lograr una utilización más eficiente y segura de la información, asegurar la integridad, confidencialidad y confiabilidad de la información. La auditoría de un sistema de redes industrial o doméstico se realiza con la finalidad de conocer su situación actual. De esta manera se sabe que funciona bien y que podría mejorar, cuáles son sus fortalezas y por supuesto cuáles son sus debilidades. Esta la debe hacer un tercero, un trabajador externo, de manera que pueda ser verdaderamente objetivo y tratar el sistema de redes de telecomunicaciones como otro cualquiera. Solo así el objetivo de la auditoría tendrá un verdadero éxito. De esta manera se puede hacer un dictamen enfocado en eliminar el máximo de amenazas y mejorar las debilidades, en potenciar las fortalezas o simplemente en mejorar el funcionamiento de este sistema de telecomunicaciones. ¿Cómo se realiza una auditoría de redes? La auditoría comienza por un examen físico. Primero se conoce cuál es la estructura física de la red. En la sala o salas en cuestión se mira detenidamente el orden existente, la limpieza de los elementos, el estado del cableado, su etiquetado, el mantenimiento tanto de servidores y equipos como del lugar en sí, el inventario si aún cuenta con garantías de los equipos instalados. La auditoría cibernética se ha llamado así el examen de la información en la red, la que va por dentro de este cableado y de esos equipos ya analizados. Esto es realizar un levantamiento total de información. Se debe realizar y diagnosticar la configuración lógica de la red,
tratando puntos como la tabla y el diagrama de VLANs, el diagrama topológico, el plan de IPs y demás. La evaluación. Es importante llevar a cabo una evaluación cuantitativa de los conceptos integrados en el funcionamiento del sistema de redes, de cara a añadir, eliminar o ajustar las situaciones. Se obtiene, como es de entender, un resultado cuantitativo para el cual se usa la escala Likert. ¿Cómo se maneja un sistema de redes tras la auditoría? Llevar un sistema de redes no es tarea sencilla. No solo hay que instalar routers y switches, la cosa va mucho más allá. Controlar cambios, administrar tráfico, eventos, la propia seguridad, monitorear y administrar las fallas, documentar y crear configuraciones y colocarlas en práctica. La auditoría de bases de datos. ¿Cuál es la importancia de la auditoría en la base de datos? Una auditoría en base de datos ayuda a mantener la conformidad regulatoria, comprender la actividad de la base de datos y obtener información sobre discrepancias y anomalías. Esto es esencial para identificar posibles preocupaciones para la empresa o presuntas infracciones de seguridad en los sistemas de la compañía. Con la auditoría es posible definir categorías de acciones a ser auditadas, utilizar informes previamente configurados para analizar operaciones, encontrar acontecimientos sospechosos, actividades inusuales y tendencias. La necesidad de realizar una auditoría aumenta a medida que se utiliza la base de datos. Las metodologías utilizadas en este proceso pueden ser desarrolladas por la propia empresa. La idea es establecer elementos que van a revisar según las necesidades de la empresa para garantizar la seguridad del sistema. ¿Cómo se realiza este proceso? El auditor debe obtener información sobre usuarios, accesos, permisos, autorizaciones y similares, ser capaz de identificar fallas. Para eso se debe observar las fases de ciclo de vida de la base de datos. ¿Cómo se relaciona a continuación? Estudio y planificaciones previos. En esta etapa, que se estudia la viabilidad y el costo-beneficio del sistema. La idea es contemplar alternativas para alcanzar objetivos del proyecto. Este material es la referencia para que el auditor verifique si se siguen los procedimientos de gestión aprobados. Construcción de la base de datos. Toda información debe documentarse de acuerdo a los estándares definidos por la empresa. Cuando estas actividades se dejan para después, el costo es mayor. Para identificar si están compuestos correctamente, el auditor debe conocer los estándares definidos con base en los modelos lógico y físico y, si es posible, conceptual. La selección del equipo. El equipo que va a administrar la base de datos debe estar capacitado para el trabajo. Es esencial que los profesionales conozcan y sepan operar las herramientas adecuadas para que sean capaces de cumplir con las especificaciones técnicas del modelo de datos. Diagrama y contenido de la base de datos. El auditor analiza la base de datos para determinar si sigue las definiciones de datos, las estructuras, las relaciones, restricciones y almacenamiento. La idea es verificar si todo es tratado y almacenado de forma específica y si los usuarios han actuado en el mantenimiento de la consistencia y la integridad de los datos. El mantenimiento. Aquí es donde se puede confirmar que el desarrollo de la base de datos se realizó de la manera correcta, que el equipo está listo para construirla y que los usuarios están preparados para usarla de manera oportuna, de manera adecuada, y se definen entonces los comportamientos que cada uno debe tener para mantenerlo íntegro y seguro. La revisión. Después de la implementación de la base de datos, es fundamental para verificar que se han obtenido los resultados esperados. Además, se debe evaluar si se ha satisfecho las necesidades de usuarios y si el costo-beneficio coincide con las previsiones. La auditoría es entonces esencial para determinar cómo se puede mantener la integridad, seguridad y el control de los datos. Para ello se pueden utilizar software de empresas especializadas que extraen información de la base de datos, muestran la ruta de las transacciones, monitorean y optimizan procesos. Para la auditoría en bases de datos sea exitosa, lo ideal es tener el apoyo de una empresa especializada con profesionales experimentados para tratar este asunto. Hay más posibilidades que
de que el proceso ocurra sin riesgos. Bueno, auditoría a la seguridad informática. Una auditoría de seguridad informática, procedimiento que evalúa el nivel de seguridad de una empresa o entidad, analizando sus procesos y comprobando si sus políticas de seguridad se cumplen. El principal objetivo de una auditoría de seguridad es el detectar las vulnerabilidades y debilidades de seguridad que pueden ser utilizadas por terceros malintencionados para robar información sobre el funcionamiento del sistema o causar daño a la empresa. Siguiente. Siguiente, Juan. Beneficios de realizar una auditoría de seguridad. Entonces tenemos mecanismos de control de la seguridad de la empresa en cuestión de seguridad. Esto puede ser como los correos electrónicos, accesos remotos, detectar debilidades en los sistemas de seguridad. Entonces, esto pueden ser las fallas que puede el sistema de permitir acceso tanto físicos como virtuales. Entonces acá se tiene que hacer la revisión de privilegios de acceso, identificar posibles actuaciones fraudulentas. Entonces acá también se habla de los accesos de datos no autorizados y los de nivel interno. Permitir mantener sistemas y herramientas actualizadas. Siguiente. Entonces acá hablamos de auditoría física. Hace referencia a todo elemento tangible que de una empresa u otra manera interpreta o permite el correcto funcionamiento del centro de procesamiento de datos. Siguiente. El objetivo de la auditoría física se basa en prioridades con el siguiente orden. Entonces, primero encontramos los edificios, las instalaciones, equipos y telecomunicaciones, los datos, que es la fuente importante, que es la información, y las personas que trabajan ahí. Siguiente. Fuentes de auditoría física. Entonces, las fuentes que tenemos son las políticas, normas y procedimientos, auditorías anteriores que se hayan realizado, contratos de seguros, proveedores y de mantenimiento, entrevistas con el personal de seguridad, personal informático, personal de limpieza, de funcionamiento de la empresa, actas, informes técnicos de peritos que diagnostiquen el estado físico del edificio, electricistas, fontaneros, los que hacen el aire acondicionado, los que trabajan con las alarmas y todo el personal de agencia de seguridad. Informes de acceso y visitas, políticas personales, entonces las políticas son una revisión de antecedentes al personal, procedimientos de cancelación de contratos, rotación de trabajo, contratos fijos y temporales, inventarios de archivos físicos y magnéticos, los backups, los procedimientos de archivos, control de salida y recuperación de soporte y control de copias. Siguiente, ¿no? Acá tenemos lo que son las técnicas del auditor. Entonces, la primera técnica es observar la observación de las instalaciones, sistemas de normas y procedimientos, revisión analítica, la documentación sobre la construcción, reinstalaciones y seguridad física, políticas y normas de actividades de salas, normas y procedimientos sobre seguridad física de los datos, contratos de seguros y mantenimiento, entrevistas con directivos y personal y consultas a técnicos.
Las herramientas del auditor. Entonces acá tenemos el cuaderno de campo, que es importante, pues de que el auditor siempre lo tenga con él, porque así se pueden pues, tomar todos los datos de la auditoría. Igualmente el grabador de audio, que puede ser una fuente de información importante, y pues la máquina fotográfica o cámara de video, donde se pueden tomar las fotos de alguna falla física, de mal funcionamiento del equipo, mal instalaciones. Siguiente. Herramientas para el proceso de auditoría. Tenemos los cuestionarios, son preguntas impresas que se les hace a la persona que se requiere auditar. No se tiene un formato específico para este tipo de preguntas. Por esta razón, el auditor de sistemas puede emplear libremente la forma de preguntas abiertas que le sea útil. Existen preguntas cerradas en donde tiene ciertas opciones para que la persona que se le está cuestionando o indagando responda como por ejemplo, sí, no, masculino, femenino. Es decir, solo tendría estas opciones para que responda. Las preguntas tricotómicas tienen 3 opciones. Siguen siendo preguntas cerradas porque solo tiene estas 3 opciones para elegir. Y tiene otro tipo de preguntas, están las preguntas de opción múltiple. La lista de chequeo es una herramienta a modo de impresa a modo de formato utilizado para recoger y compilar de forma estructurada datos asociados a un proceso o situación particular definida. La hoja de verificación es una herramienta genérica utilizada para multitud de propósitos que van más allá de la calidad. La función de la lista de chequeo es cuantificar los defectos por producto, cuantificar defectos por localización, cuantificar defectos por causa, máquina o trabajador, y realizar un seguimiento de las actividades de un proceso. Este es un ejemplo de una hoja de chequeo en donde se colocan los datos de donde se está realizando este checklist y allí se selecciona pues de acuerdo al ítem que se está evaluando, asimismo pues se va llenando la lista de chequeo, la frecuencia, bien sea X, esto depende del formato y lo que se quiera evaluar, pero esto vendría siendo como un ejemplo de escala de medición. Esto es de frecuencia, con esta hoja definimos las categorías y recogemos los datos anotando el número de veces que se presentan. Entonces, por ejemplo, escape de gas en el contenedor. Por cada respuesta o- o las veces que se cuenta, se genera pues como una raya. Hoja de chequeo de localización, en ella se presenta uno o más esquemas del objeto de medición en el cual señalamos la ubicación del defecto. Lista de chequeo son los aspectos a comprobar, se enumeran y enlistan de tal forma que al detectarse un evento asociado a uno de los aspectos se puede marcar según corresponda. Luego tenemos la entrevista. Lo primero que se debe definir es el ciclo de la entrevista de auditoría, sin importar el tipo de auditoría que se realice. La principal actividad de un auditor es la recopilación de información sobre el aspecto que va a auditar, pues concentra, tabula esa información en cuadros y estadísticas, analiza los resultados y emite un juicio u opinión sobre el aspecto que fue evaluado. Entrevista como principal técnica de recopilación de información del auditor se realiza en forma directa, cara a cara a través de algún medio de captura de datos. El auditor interroga, investiga y confirma directamente con el entrevistado sobre los aspectos que está auditando. El auditor utiliza una guía de entrevista la cual contiene una serie de preguntas preconcebidas
que va adaptando conforme reciba la información del entrevistado, de acuerdo con las circunstancias que se presentan y busca de obtener más información útil para su trabajo. Entender y seguir un procedimiento bien estructurado servirá al auditor de sistemas para llevar a cabo una buena investigación, apoyando en una serie de preguntas previamente establecidas y enfocadas al objeto de la entrevista. Con este método se busca captar una mayor información sobre lo que se auditará. El siguiente procedimiento es indispensable para realizar una buena entrevista. Tenemos el inicio de la entrevista, la apertura, la cima o el cierre. Este sería el ciclo de vida. En el inicio consta de una corta explicación del objeto de la entrevista y la solicitud de cooperación por parte del entrevistado. En la apertura tenemos que es la parte donde el auditor inicia formalmente su interrogatorio, con preguntas breves, simples y de sondeo, sin profundizar sobre algún tema en especial, cuyo propósito es obtener posibles respuestas para iniciar una conversación, tratando de concentrar la plática sobre el tema de interés común entre el auditor y el auditado. La cima o el clímax es la parte de la entrevista en donde el auditor, con base en su habilidad y experiencia, obtiene la información medular de la investigación. El tema objeto de la entrevista adquiere mayor interés. Cierre. En esta parte el auditor proporciona una absoluta libertad al entrevistado por si se quiere agregar algo que le permita completar los datos antes recopilados mediante un hábil conducción del cierre. Las normas para la entrevista. Aborde gradualmente el interrogado creando una corriente de amistad, identificación y cordialidad. Ayuda al interrogado para que se sienta seguro u locuaz. Déjelo concluir su relato y ayúdelo luego a completarlo concretando fechas y hechos. Procure formular las preguntas con frases fácilmente comprensibles. Existen formulaciones embarazosas con carácter personal o privado. Actúe con espontaneidad y franqueza y no con astucias o rodeos. Los tipos de entrevista para una entrevista, los tipos de entrevistas para una auditoría son entrevistas libres, entrevistas dirigidas, entrevistas de exploración, entrevistas de comprobación, entrevistas de información, entrevistas informales. Tipos de preguntas para las entrevistas: preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de sondeo, preguntas de cierre y preguntas mixtas. Cuestionarios e encuestas, cuestionario versus encuesta. Un cuestionario es un conjunto de preguntas escritas utilizadas para obtener información indistintamente para evaluar una sola persona. Aun cuando el cuestionario puede ser respondido por más de una persona, las respuestas no forman parte de un análisis estadístico. Por ejemplo, un examen en la escuela es un cuestionario. Una encuesta agrega datos específicos a los cuestionarios para que al finalizar pueda existir un análisis estadístico de la información obtenida para evaluar a un grupo de personas, ya que las respuestas se agregan para llegar a una conclusión. Ejemplo, el conjunto de preguntas que se utiliza para el estudio de la tendencia para las próximas elecciones presidenciales es una encuesta. Papeles de trabajo en auditoría. Conceptos son el conjunto de documentos, planillas o cédulas en las cuales el auditor registra los datos y la información obtenida durante el proceso de auditoría, los resultados y las pruebas realizadas.
Los papeles de trabajo también pueden construir la información almacenada en cintas, películas u otros medios y puede habilitarse sobre listados y fotocopias de documentos claves de la organización sin incurrir a exceso de copiar todo el archivo. Al preparar el auditor los papeles de trabajo, debe evitar acumular exceso de documentos, calidad versus cantidad. Esto se simplifica ubicando marcas de auditoría, es decir, certificando o validando información o actuaciones físicas que se tuvo a la vista mediante marcas y referencia previamente establecidas, tales como verificado y cruzado contra registros contables, sumando porcentaje observado, totalizado, cifras verificadas, soportes originales vistos, entre otras. Los, los papeles de trabajo tienen los siguientes propósitos. Soportar por escrito la planeación del trabajo de auditoría, instrumento o medición de supervisión y revisión del trabajo de auditoría. Registrar la evidencia como respaldo de la auditoría y de informe. Se constituye en soporte legal en la medida de requerir pruebas. Memoria escrita de la auditoría. En los papeles de trabajo se registran la planeación, la naturaleza oportuna y el alcance de los procedimientos de auditoría desarrollados, los resultados, las conclusiones extraídas y las evidencias obtenidas. Incluyen solo asuntos importantes que se requieran junto con la conclusión del auditor y los hechos que fueron conocidos por el auditor durante el proceso de auditoría. Tenemos las evidencias. Todas las evidencias de auditoría se obtienen a través de pruebas de cumplimiento y sustantivas mediante el uso de uno o más de los siguientes métodos. Entonces, uno de los primeros métodos que encontramos es la inspección. Consiste en la revisión de la coherencia y la concordancia de los registros contables, así como el examen de los documentos y activos tangibles. Siguiente, Juan. La observación consiste en ver la ejecución de un proceso o procedimiento efectuado por otro. En este sentido, un ejemplo es cuando el auditor puede observar cómo el personal de la entidad realiza un inventario físico o aplica un control. Por ejemplo, el auditor nuevamente debe solicitar confirmación de saldos o transacciones a través de la comunicación directa con terceros, con clientes, proveedores o entidades financieras. También tenemos otra evidencia que es las preguntas. Se obtiene información apropiada de las personas dentro y fuera de la entidad. Las preguntas abarcan desde las formuladas por escrito a terceros, ajenos a la entidad, hasta hechas oralmente al personal de la misma. Las respuestas a estas preguntas pueden corroborar la evidencia obtenida anteriormente o proporcionar información que no sea poseída sin perjuicio de sus posteriores contrastes si el auditor lo considera necesario. Bien. También tenemos las confirmaciones. Mediante ellas se obtiene corroboración, normalmente por escrito, de una información contenida en los registros contables, así como la carta con las manifestaciones del cliente. Entonces, los cálculos comprueban la exactitud aritmética de los riesgos contables y de los cálculos y análisis realizados por las entidades o en la realización de cálculos independientes. Ya tenemos la auditoría con herramientas tecnológicas. Las herramientas técnicas son ampliamente utilizadas en el proceso de auditoría y la capacitación de evidencias. Actualmente en el mundo profesional es indispensable el uso de las tecnologías informáticas. En ella podemos encontrar varias herramientas, que es el AutoAudit,
Es una herramienta dirigida al Departamento de Auditoría que permite realizar una planificación de auditorías en función de evaluación de registros de riesgos, siguiendo metodologías de evaluación por procesos, soportando todos los procesos y flujos de trabajo desde la fase de planificación, pasando por el trabajo de campo hasta la preparación de informes final. También tenemos siguiente, ACL, que es la herramienta de software preferida por los profesionales de las finanzas y auditoría para extraer y analizar datos, detecta fraudes y logra un movimiento continuo, un monitoreo continuo. También tenemos BlackTrack, que es una distribución de Linux en formato Linux SCD, pensada y diseñada para la auditoría de seguridad y relacionada con la seguridad informática en general. Y también tenemos Apex SQL Audit. Esta herramienta provee hace auditoría activa para empresas que necesitan auditar, para la redundancia, los datos de Microsoft SQL Server. Y también tenemos CCChat Insmate, que es un sistema de papeleo, de papeles de trabajo electrónicos para el auditor basados en Windows. Ha sido el desarrollo para hacer más eficiente la documentación, elaboración de informes y procesos de revisión de los papeles de trabajo de la auditoría. Esto sería ya todo el tema que teníamos de